Bueno, gracias, profesor. Hasta luego. Buenos días, jóvenes estudiantes. Empezamos la grabación del curso de Derecho Penal General. Voy a hacer un comentario breve. Los jóvenes, ustedes jóvenes, no están inmunes a ninguna enfermedad. Que la juventud les ayuda, ese es otro 500 pesos. Usted debe cuidarse porque este COVID, esto que está dando, a mí todavía no me queda claro cómo se contrae. Yo soy de las personas que considera eso está en el aire. Y ahora hay una saturación de azufre por un volcán que erupcionó en el Caribe y entonces vamos a estar con saturación de azufre en el aire. Colombia, Panamá, Brasil y otro país que no recuerdo. Hay que tomar eh, medidas, hay que tomar precauciones. Bien, vamos jóvenes, ya los demás pónganse en vista. Ya aquí voy a pasar lista de los que no están presentes. Cabarcas Emanuel, que dice que él está en las clases y nunca está. Y nadie sabe el teléfono de Cabarca para que lo envíe al grupo de WhatsApp. Bueno, él se Profe, incluye. yo lo ¿Ah? envío, yo lo tengo. Yo lo envío, yo lo tengo. Bueno, Byron, y dígale que no viene, fue lo que yo le dije ayer. Cruz Carla no está. Los que llamo son los que no tengo registrado. Casi que eso está como retirado. Falcón, Keren, ¿qué le pasará a Yaravis? Ah, no, ella tiene tardanza de ayer, sí. Núñez Bernal, Quintero Yesibel, Sanjur Kimberly, Sarlat Bielka, Vargas María. Los demás que no llamé es porque ya les tengo la asistencia. Bien, vamos a terminar rapidito. Voy a compartirles pantalla, muchachos. Quedaron las particularidades del derecho penal y los derechos humanos en el derecho penal, ¿verdad? Para terminar. Sí, profesor, ahí vamos a comenzar con las fuentes. Sí. Ya vamos a terminar esto. Ajá. Particularidades del derecho penal. Fuentes, aquí, fuentes del derecho penal, el derecho penal como ciencia, el derecho penal y su relación con otras ciencias y disciplinas. En la fuente del derecho penal se establece, la mayoría de los académicos concuerdan, en que la principal fuente, entrando tarde, Cabarca, la principal, algunos dicen que la única fuente es la ley, porque a nivel constitucional en el artículo 31 se señala que solamente la ley puede ser fuente, puede originar o crear una figura delictiva. De ahí se colige que la única fuente del derecho penal es la ley. Sin embargo, yo diría que esas fuentes del derecho penal en realidad nosotros las pudiéramos clasificar en directas e indirectas. Como una fuente directa está la ley, pero no debemos obviar las fuentes indirectas del derecho penal. Como el derecho penal evoluciona, ¿por qué evoluciona el derecho penal? El derecho penal evoluciona porque va de la mano con el desarrollo de la sociedad, el avance de la sociedad.
el avance que tiene la sociedad. A medida que la sociedad avanza, surgen nuevos intereses jurídicos que proteger, surgen nuevas necesidades que solventar. Y eso da origen a que se regulen, a que se tipifiquen nuevas conductas delictivas o que las ya existentes se reestructuren. Entonces, nosotros tenemos que las costumbres, la evolución de las necesidades, la evolución de los intereses jurídicos de la sociedad se constituyan también en una fuente indirecta del derecho penal. El derecho penal como ciencia, el derecho penal es una ciencia. Mire, todo esto está en el tema 4 del libro de texto, página 65. El derecho penal como ciencia tiene objeto y método de estudio. Vimos el objeto de estudio que era la ley, el delito, el delincuente y las consecuencias jurídicas. Tenemos también que el método de estudio es el positivismo jurídico. El derecho penal y su relación con otras disciplinas y ciencias. Vamos a ver aquí. Voy a hacer un alto, Margarita. Yo sé que tú me marcaste, ¿verdad? Para que te incluyera, Margarita. ¿Me estás escuchando? Margarita se congeló la imagen. Margarita, está como congelada la imagen, ¿verdad? Sí. Margarita está congelada la imagen. Déjeme ponerla aquí. Margarita González. Buenos días, profesor. Yo le escribí esa anoche. Ajá, sí, dame tu cédula, Margarita. Tu 4-140. 4-140. Ajá. Escríbemelo en el WhatsApp que se te corta la imagen. Me lo escribe en el grupo de WhatsApp que se te corta la imagen. Ok, bien. Entonces, la relación con otras disciplinas o ciencias. Aquí lo tenemos en la página 65. El derecho penal juvenil está inmerso en todas las áreas del ser humano. En todo lo que nosotros hacemos está inmerso el derecho penal o puede estar inmerso en el derecho penal. Si usted va caminando hacia el supermercado, si usted va a comprar los alimentos para el desayuno, usted está haciendo una actividad cotidiana y transcurso en el trayecto hacia el supermercado, usted es víctima de un asalto. Entra el derecho penal. Y el derecho penal se nutre de otras disciplinas y ciencias. Por ejemplo, el derecho penal con el derecho civil. ¿Qué relación tiene? Todo lo relacionado a la interpretación y aplicación de la norma, las técnicas generales de análisis. Se le aporta, por ejemplo, el derecho civil a el derecho penal. Si tienen que determinar grados de parentesco, se lo aporta el derecho civil. Si hay algunos conceptos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, sucesiones testamentarias, cuando hay algún tipo de falsificación en el testamento, cuando se han apropiado de la cuota partes del patrimonio que ha sido la herencia del individuo para determinar que hubo hurto, yo tengo que irme al derecho civil. ¿Para qué? Para que me aporte definiciones. ¿Qué es un testamento? ¿Cómo se constituye? Para saber si hubo falsificación o no. Esa información me la da el derecho civil.
La relación que guarda el derecho penal con otras ciencias o disciplinas es en cuanto a la información que les aportan las otras ciencias o disciplinas para que él pueda establecer niveles de responsabilidad penal y si hubo o no, si hay o no presencia de figura delictiva. En el derecho procesal, mire, yo les he dicho a ustedes que el derecho procesal no es una ciencia, con el perdón de los académicos y los expertos en esa área. Ellos echan espuma por la boca, se monstruosean, dice, eso no es cierto. El derecho procesal no puede tener, no es ciencia, pero no tiene un objeto y método de estudio. Él no va a corroborar nada. ¿Qué pasa hablando científicamente a nivel investigativo? ¿Qué pasa con el derecho procesal? Es el derecho adjetivo, es el derecho penal adjetivo. El derecho procesal es solamente procedimiento, el procedimiento que se lleva a cabo para restablecer bienes jurídicos tutelados que han sido transgredidos producto de la comisión de un hecho punible. ¿Qué sucede? Que ese derecho procesal va a formar parte de aquel derecho sustantivo el cual él está llevando el procedimiento. Es decir, si se está llevando un proceso penal, estamos ante la presencia del derecho procesal penal y ese derecho procesal penal forma parte del derecho penal, porque si no está la existencia previa de una figura delictiva y por consiguiente violación de los intereses jurídicos de la víctima, no tiene razón de ser que surja el derecho procesal penal. Ese es su vínculo, su relación. En el derecho laboral igual. Cuando se da alguna falla en la relación empleador-trabajador, surge el derecho penal. Por ejemplo, en una construcción, cuando están construyendo un edificio, el empleador, el dueño de esa obra, necesita proveerle de insumos a sus trabajadores. ¿Qué tipo de insumo? Por ejemplo, el casco, los guantes, el arnés y otra serie de cosas. Resulta que uno de los trabajadores se viene de uno de los andamios abajo y fallece. ¿Por qué se cae el trabajador? Porque no tenía puesto el arnés, no tenía casco, no tenía los guantes reglamentarios. Entonces, se viene abajo, fallece, hay un muerto. El Estado va a intervenir y tiene que hacer las averiguaciones previas. Ahí entra el derecho penal para deslindar si hay responsabilidad penal o no y si estamos ante la presencia de un homicidio. Resulta que ese trabajador se vino abajo porque su empleador no le había proveído del arnés, de los guantes, del casco y de toda una serie de cosas. Ellos siempre trabajaban sin nada porque no se les había dado los suministros. Ahí hay un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque el empleador no cumplió con sus obligaciones, las obligaciones que tiene con respecto a su trabajador. ¿Qué tiene que hacer el derecho penal para saber qué fue lo que sucedió? Se remite al derecho laboral y se fija y le pregunta al derecho laboral, a ver, dígame, infórmeme. ¿Quién es el obligado a proveer de los insumos? Entonces el Código de Trabajo le va a indicar quiénes son las personas. El derecho de trabajo, el derecho laboral le va a indicar, no el empleador. Bien, aquí hay un homicidio culposo. Que fue viceversa. El empleador le proveyó todos los insumos, pero resulta que el trabajador no los tenía. Entonces allí no hay ningún tipo de responsabilidad penal
Ahí no hay ningún tipo de responsabilidad penal por parte del trabajador, por parte del empleador. Bien, aquí me pone Jorge, el empleador debe cumplir sobre salud y seguridad ocupacional. Esa es la seguridad ocupacional, lo que estamos mencionando ahorita. En el derecho mercantil, todo lo que tiene que ver con los actos de comercio. Cuando se da alguna falla en un acto de comercio, es el derecho mercantil o el derecho comercial quien le va a procurar la información al derecho penal. En el derecho internacional, todos los pactos, tratados y convenios, el contenido que tiene esos pactos, tratados y convenios en materia de derechos humanos debe aplicarlos el derecho penal. Acuérdense que hablamos de un famoso artículo 4 que habla que el derecho penal asume, adopta, acepta el derecho internacional. Es decir, todas estas normas, todos estos tratados, pactos o convenios que forman parte del derecho internacional y que regulan derechos humanos, el derecho penal va a buscar la información. Nosotros vamos a ver esto en el momento en que analizamos la norma penal y que tenemos que irnos a la estructura del Código Penal. En cuanto al derecho agrario, igual todos los temas de tenencia y distribución de tierra. Cuando hay una usurpación, cuando hay para saber si se da o no la prescripción adquisitiva. En el derecho fiscal, todo lo relativo a la parte aduanera, los impuestos y los gravámenes, si están permitidos o no, para saber si hay algún tipo de figura delictiva, si hay exacción, por ejemplo, consunción, que tiene que ver con el cobro de gravámenes que hace un servidor público y para determinar si eso está o no presente en la norma fiscal. Eso es un ejemplo, ¿no? No es nada más eso. Medicina, el derecho constitucional, acuérdense que la Constitución me va a establecer todos los derechos fundamentales que tienen las personas que forman parte de la población de un Estado. Todas las garantías fundamentales y para yo derecho penal, cuando digo yo derecho penal, el juez al momento que individualiza la pena debe saber si se ha contrariado, contravenido algún precepto constitucional. La medicina legal, la psiquiatría forense, psicología, criminología. ¿Qué pasa con la medicina legal? En la medicina legal, nosotros nos vamos a dar cuenta de las evidencias del hecho punible. Por ejemplo, si hubo un delito de violación y esa víctima pasa al Instituto de Medicina Legal para que los peritos estatales médicos le realicen el examen físico y determinen si efectivamente hay huellas o indicios de que esa persona fue violada. Esa información que va a ser fundamental, que arroja el Instituto de Medicina Legal, lo que es la medicatura forense, le va a dar argumentos al juez para decir si la persona ha sido víctima de lo que señala o no y quién es el posible o presunto responsable de la comisión de esa figura delictiva. Eso por decir un ejemplo. Un homicidio, va a analizar, van a hacer un estudio los peritos en el cuerpo de la víctima para ver si efectivamente falleció a causa de ese disparo o si la muerte
fue otra condición, o si es verdad que se mató o fue asesinado. En la psiquiatría forense, el médico va a determinar la condición de salud mental de la víctima y si él estaba consciente o no de lo que estaba realizando en ese momento. La psicología, que no le va a exponer al juez si la persona tiene algún tipo de padecimiento mental, sino le va a hablar sobre su conducta, su comportamiento. Acá tenemos la criminología. Yo, fíjese, con la criminología tengo mis bemoles. Yo siento que la criminología en algún momento debe ser absorbida por el derecho penal, porque el derecho penal es una ciencia mayoritaria que tiene que ver con la teoría del delincuente y la desarrolla en su artículo 79, señalándonos todos los ítems o aspectos que el juez debe tomar en cuenta al momento que individualiza una pena. La sociología, y entonces aquí la criminología, antes de irnos a la sociología, va a aportar todas esas causas que pueden inducir a un hombre a cometer el hecho punible. La sociología nos habla del comportamiento de las sociedades y del hombre en la sociedad, y que eso nos da un aporte al derecho penal y nos señala, bueno, es que ese es un comportamiento social, esa es una conducta propia de personas de determinadas áreas. La política criminal, que ya nosotros vimos, que tiene sus bases en la dogmática jurídica penal, que tiene sus bases en el funcionalismo que desarrolló Klaus Roxin, y nos habla que el derecho penal tiene que ser no solamente represivo, sino preventivo. Debe cumplir una función. Pero hay una ciencia, no solamente es con la psiquiatría o con la medicina legal que guarda relación el derecho penal. Todas las áreas de la salud del cuerpo humano guardan relación con el derecho penal. Por ejemplo, los médicos endocrinos, nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, somos hormonas. Es decir, estamos conformados por hormonas. Y un desequilibrio endocrino, un desequilibrio hormonal influye en nuestra conducta. Eso solamente lo puede explicar un endocrino. De manera tal que el derecho penal guarda relación con todas las ciencias y disciplinas. ¿De qué depende? Del tipo de figura delictiva que esté tratando de resolver el juez y las necesidades de información para entender el porqué del comportamiento humano en ese momento determinado. Y el último tema, pero no el menos importante, equivale, y lo tenemos aquí en la página 69, de la página 69 a la página 72, y que nos habla sobre los derechos humanos en el derecho penal. El principio de la constitucionalización del derecho penal y el control de la convencionalidad. ¿Qué nos habla el principio de constitucionalización del derecho penal? Fíjense, ninguna norma, y aquí les insisto, les he hablado tanto de la pirámide de Kelsen, que es la forma esquemática de expresar la jerarquía que existe entre las normativas de un país, colocando en el primer nivel, en la punta de la pirámide, a la Constitución. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Que los principios constitucionales, las garantías constitucionales, los derechos
establecidos en la Constitución. Todos los conceptos que guarda la Constitución, el contenido de la Constitución, al momento en que surge la ley penal, el Código Penal, cualquier legislación penal debe ajustarse a los principios que establece la Constitución, al contenido de la Constitución, porque si no puede ser declarado constitucional y por ende eliminado. Ninguna norma, el contenido de ninguna norma jurídica que forme parte del derecho positivo de un país, en este caso Panamá, puede ir en contra de los mandamientos constitucionales. Ese es el principio de constitucionalización del derecho penal. Y el control de la convencionalidad es que nuestro Código Penal debe contener los principios básicos que en materia de derechos humanos establece la Convención Americana de Derechos Humanos o el famoso Pacto de Santos. Y con este tema quinto, nosotros damos por concluido el módulo 1, aspectos fundamentales del derecho penal, y vamos entonces a dar inicio, si no hay ninguna pregunta sobre este tema, vamos a dar inicio a nuestra clase práctica, a nuestro laboratorio que yo les señalé ayer. Usted, en base al artículo que yo les señalé, usted iba a buscar la información en el derecho, en el Código Penal, y iba a identificar la escuela que estaba presente en ese artículo, una de las escuelas jurídico-penales, y el por qué. Usted iba a hacer un modelo de artículo de opinión de 300 palabras y deberíamos aquí compartir pantalla para yo verlo. Profesora, disculpe una pregunta. ¿Podemos leer el artículo, nuestro artículo de opinión o solo lo presentamos? Ah, no, claro, lo leen, lo explican. Acuérdense que le dije que solo les puedo dar 3 minutos. ¿Recuerda? Bueno, profesora, si no hay algún voluntario, me gustaría ser el primero en exponer. Dale, empieza, Santo. Listo, dame un momentito, déjeme compartir pantalla. Ok, explorador. Aquí está. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Creo que sí, está. pero sale. Aquí está. Ahora sí. Listo. Ok. Primero que todo, le coloqué androcidio, feminicidio y las escuelas del derecho penal para iniciar el escrito. Entonces escribí: al referirnos al androcidio, podemos mencionar que es una situación que históricamente se ha utilizado para debilitar al contrincante enemigo en batallas. Y en la actualidad se ve demasiado en las trincheras que ocasionan las diferentes pandillas de crimen organizado en las luchas de mayor poder y territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes han escuchado en reiteradas ocasiones sobre las pandillas Calor y Bagdad, que se matan unos a otros para poder tener ciertas áreas o ciertos barrios y poder seguir contrabandeando armas y drogas. Me parece que esto también pues se podría reflejar en ese aspecto. Entonces también sigo en el escrito y digo, y aunque no solamente se da con este fin, sino también por todo tipo de discriminación, ya sea por orientación sexual, tipo de religión, nacionalidad o raza. También quisiera como traspolarlo a todas esas muertes que se han dado porque las personas pertenecen se identifican con una orientación sexual distinta
también por las personas que han sufrido pérdidas por su religión o por simplemente ser de algún tipo de etnia. Entonces, sigo con el escrito. Demuestra la gran diferencia que hay y el gran problema social al que nos enfrentamos hoy en día. Diría yo que casos que podríamos ligar a esto serían los casos que sucedieron por lo menos en Estados Unidos, con lo de George Floyd y el año pasado con toda esta pelea que hubo con el Black Lives Matter, y también todo el tema que se ha dado aquí en Panamá con el tema no solamente de los albergues, sino también del feminicidio que ha crecido, y también del matrimonio igualitario que, bueno, gracias a eso se han provocado disturbios y muchas inconformidades entre la sociedad panameña. Entonces, aquí explico brevemente. En cuanto al feminicidio, se puede decir que las razones suelen ser distintas, más que todo por el estigma y el rol social que le ha impuesto a la mujer. Siento que aquí enfoqué un poco de repente mi escrito a la óptica feminista, ya que si bien es cierto, hay mucho control y mucho poder patriarcal en la sociedad que no le permite a la mujer desarrollarse en diferentes ámbitos con igualdad, como de repente lo tiene el hombre. Entonces, de repente, eso ha provocado que inconscientemente todos, desde que nacemos, creemos que la mujer es el eslabón débil y siempre está involucrada en este tipo de situaciones. Esto ocasiona que casi siempre estén relacionadas con delitos sexuales, maltratos domésticos o trata de blanca, que era lo que mencionaba anteriormente. Hay una cosa, hay una cosa, Santo. Acuérdate que la escuela clásica principalmente, la escuela clásica me señala que hay que fijarse en la comisión de la fibra delictiva. Lo importante es el delito. Okay. Eso es lo importante. Entonces, fíjense, yo le puse el androcidio y el feminicidio. Que ustedes leyeran. ¿Qué pasa con el androcidio? Es la muerte del varón por su pertenencia de género. La muerte del varón por su pertenencia de género. El feminicidio no solamente es la muerte de la mujer por su pertenencia de género, es que hay aquí una relación desigual de poder. Santo dio una explicación clave. El sistema patriarcal siempre ha sido establecido. El sistema matriarcal, pues eso fue hace muchos siglos atrás. Eso ya se perdió eso del sistema matriarcal que dicen algunos historiadores que en su momento existió. Pero el mundo ha sido definido en realidad desde que se inició por un sistema patriarcal. Entonces, por eso hablamos, en el femicidio existe una relación desigual de poder que no hay en el androcidio. Porque si se mata a un hombre por su pertenencia de género, va a haber una condición de igualdad entre ambas partes. Ya sea que un hombre mate a otro hombre por su pertenencia de género o que una mujer mate a otro hombre por su pertenencia de género. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que captura esto de la escuela clásica? Que sola y exclusivamente tenemos que fijarnos si hay condiciones o conductas que están vulnerando intereses jurídicos, se tipifica como ilícita y ya está. Aquí no hay una rehabilitación del hombre como tal, a finales de la escuela clásica. Pero lo importante de la escuela clásica es que ellos se fijan en si hay o no, si existe o no la necesidad, si existe o no en la sociedad una conducta
que deba ser considerada como ilícita y tipificarse. Discúlpeme. No importa a quién afecte. Si es necesario tipificarla, se coloca. Entonces, aquí, Santo, eso te falta. Yo, ¿sabes qué párrafo lo reestructuraría totalmente? Este cuarto párrafo. Más al grano. ¿Ok? Este cuarto párrafo debe ir más al grano, explicar el por qué. Todavía aquí hay muchas cosas que se divagan. ¿Y dónde está el androcidio? ¿Dónde está el feminicidio? Que me lo explica. ¿Dónde está el androcidio? En el delito, en el artículo 132, cuando hablan de los delitos por discriminación. ¿Ok? ¿Por qué no puede estar ahí incluido el feminicidio? Porque el feminicidio tiene otras características, no es un delito agravado, es un delito circunstanciado. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que para darse la condición de esa figura delictiva, se deben dar características o condiciones que se explican en diferentes numerales. Así, en palabras sencillas. Continuamos, tenemos que ir más rápido. Deja de compartir y sigue Carla, después sigue Nazaret. Bien, Santo. Disculpen que pregunte, pero ¿cómo puedo dejar de compartir? Arriba, ¿Dónde en la está parte de la arriba te flecha? va a salir Ajá. dejar de compartir pantalla. Stop to share. Ok, listo, ya. Rojo. Gracias. Sigue Carla. A ver, Carla. Ok. Cada uno de los precursores de las escuelas del derecho penal dan una perspectiva distinta de lo que en sí se basa el derecho Espera penal. un momentito. A mí me gustaría que ustedes lo explicaran para ir más rápido con sus palabras mientras yo lo voy leyendo, ¿ok? Ok. Dale, para ir más rapidito. Okay. Basado en las escuelas, yo quise especificarme en la escuela ecléctica, especialmente en la corriente del derecho penal garantizador, ya que este en sí garantiza salvaguardar y proteger los derechos humanos. Entonces, en base al androcidio y feminicidio del artículo de la doctora Julia Sainz, me llamó mucho la atención de que si nos vamos en sí a los derechos, a la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 3 encontramos que la vida, el artículo 3 frente a que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Es por esto de que toda persona que ocasione la muerte a otra debe afrontar las consecuencias, como bien se impone en el artículo 131 del Código Penal, perdón. Quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Sin embargo, no en todas las ocasiones ocurren que los delitos son accidentales. O sea, muchas veces son premeditados, como lo son el feminicidio y el androcidio. Ahí puse que el genocidio, porque me parecía que también tenía que ver un poco con el artículo 132, que era mencionado también dentro del artículo. Esto pasa ya sea por la fuerza de que represente una persona dentro de la sociedad, por la discriminación, ya sea de discriminación por sexo, raza, ideales políticos, sociales, en sí. Por lo que me parecía que tenía mucha relación con esta escuela, ya que todo en sí buscaba proteger los derechos fundamentales de la sociedad, logrando así una seguridad jurídica. Mira, aquí te voy a explicar, te voy a decir algo.
tú me pones perfecto que el derecho penal garantizador, esta es la escuela que está presente ahí y se basa en garantizar y salvaguardar los derechos humanos. Se plantea que el bien jurídico más importante protegido es la vida. Sí, pero aquí, miren muchachos, hay cosas que nosotros decimos que está bien, que guarda relación con el tema, pero yo me tengo que ir al punto más específico porque solamente tenemos 300 palabras. 300 palabras. El derecho penal garantizador, ¿qué es? Es una escuela o una corriente que forma parte de la escuela ecléctica. Entonces, y esa nos dice que la finalidad del derecho penal es proteger todos los intereses de cada uno de los miembros de la sociedad. El que exista el derecho, ¿cómo lo vemos nosotros? En el androcidio y en el feminicidio, porque está protegiendo la vida del hombre y de la mujer ante una conducta específica, que sean privados de la vida por su pertenencia de género. Entonces, yo debo irme al grano a decir eso. En ambos se plantea que el bien jurídico, se plantea que el bien jurídico más importante protegido en la legislación penal es la vida. Debemos tomar en cuenta la Declaración de los Derechos Humanos. Pero ya aquí la Declaración de los Derechos Humanos no la mencionamos y debe desarrollar más el artículo 131 y hablar directamente. ¿Cómo yo ubico el derecho penal garantizador en esos artículos? Porque se está cumpliendo con la finalidad de la cual habla el derecho penal garantizador, proteger los bienes jurídicos. Aquí se le protege el bien jurídico al hombre y se le está protegiendo el bien jurídico a la mujer. No sé si me estoy explicando, Carla. Sí, profesora. Eso es, está diciendo la característica del derecho penal garantizador, pero entonces mete declaración de derechos humanos y otra cosa no. Desarrollar la característica y decir, el androcidio y el feminicidio lo calificamos dentro del derecho penal garantizador por las siguientes razones. ¿Me expliqué? Bien, seguimos. Nazaret. ¿Se ve bien, profe? Sí se ve bien. Ok, yo en mi artículo lo que quise recalcar y en la escuela en la que yo me basé fue en la escuela positiva o positivista, y es porque yo encontré en dichos artículos que, por ejemplo, cuando nosotros comparamos el artículo 131 con el artículo 132, vemos que el 131 nos habla específicamente de que la pena son de 10 años en el caso de que uno atente con la vida de otro, pero cuando vamos en el 132 vemos un aumento de la pena por ciertas características en específicas, como por ejemplo en el numeral 3, que se hablaban de crímenes contra el género, o por características físicas o específicas que pueda tener la persona, ya variándose en lo que sería feminicidio o ericidio específico. Entonces, esto a mí me recordó las partes de la escuela positivista, donde nosotros vemos que esto tiene que ver con unos caracteres sociales que van hacia esto. Por ejemplo, en el caso del crimen de género por la mujer, es porque ella es un género que se siente oprimida o porque hay una relación de sumisión hacia ella. Y cuando vamos a ver, en el caso de género, cuando es con el hombre, vemos que es porque este sistema de igualdad entre ellos dos, como quien dice, por poderío o este tipo de defensa. Entonces, por eso esto me recordó la escuela positiva, más que todo basado también en el hecho de que la pena aumenta, certificando lo que decía la escuela, que el Estado tiene la función de
llevar al victimario en rehabilitación según la pena cometida. Y esto significa que se reconoce, o bueno, para mí se reconoce el hecho de que este crimen o el crimen de este carácter necesita una mayor rehabilitación social debido a que es producto de ciertos factores que se encuentran, valga la redundancia, en la sociedad. Muy bien, no tengo nada que objetarle aquí a este artículo. Te felicito, Nazaret. Carla, volviendo contigo, porque siento que no, eso no estuvo muy claro, la recomendación que te di. Lo que debes quitar todo lo que está hablando de la Declaración de los Derechos Humanos, porque estamos haciendo el análisis exclusivo desde la perspectiva de la norma penal, sin ubicar su relación con otra norma. ¿Me expliqué? Eso lo vas a extraer, explicar un poco más lo que es la escuela del derecho penal garantizador y las características que tú notas al momento en que el derecho penal establece el delito de androcidio y el delito de feminicidio. No me busquen ninguna relación con otra norma, aunque ustedes vean que en el artículo se hable de Declaración de Derechos Humanos o se hable de otro instrumento jurídico internacional, porque estamos haciendo el análisis directo de las escuelas penales presentes en el artículo. Muy bien, Nazaret, te felicito. ¿Quién más? Profesora, si le parece... A ver, Salvatore. Ya mismo comparto pantalla. Miren, muchachos, escúchenme una recomendación mientras Salvatore prepara ahí su material. ¿Ya se ve? Sí, aquí hay más de 300 palabras, Salvatore. No, ahí están las 300, miren, ahí le aparecen... Pónmelo entonces en una sola página, en una sola... Ahí está, ¿ven? Ahí está. Pero pónmelo en una sola página, ya vi. Espérese. Ahí ya aparece como una sola página. Y acuérdense que cuando me lo ponen, no le van a poner título. Ajá, dale, explícame, Salvatore, para yo después decir algo. Ajá. Podemos ver en este artículo la influencia de la escuela clásica, no solo por su argumentación jurídica, sino también en su influencia. ¿Por qué? Vemos como su redacción hace hincapié más en cómo los horrendos afectan a un orden social, que eso es algo que establece la escuela clásica, que los delitos dañan, afectan el orden social. Hace más mención a los castigos que se hacen en nuestra república por tales actos, los cuales en algunos casos son voluntarios, como también lo menciona la escuela clásica. ¿Por qué? Porque ya, como se había leído, se había mencionado, a veces se hace con la intención de debilitar a alguna fuerza militar de algún país. Con respecto a su argumentación jurídica, sus castigos que impone, la gravedad no es depende mucho de la situación en que se hagan con los mencionados artículos. No es lo mismo hacer un homicidio, digo homicidio para no especificar, pero femicidio, androcidio, una pena de 10 a 20 años, o que una que sea de 20 a 30 años, según sea la situación se va agravando, algo también que podemos ver en la escuela clásica. ¿Cómo se dice? A pesar de que todos estos castigos mencionados, lo que más se hace énfasis, como lo digo, es en el castigo, no tanto en la rehabilitación. Podemos ver esto característico también de la escuela clásica, que lo importante es restablecer ese orden social que fue dañado mediante el castigo y no tanto en la rehabilitación, o sea, eso es lo principal.
Y para concluir, en este artículo se denotan las características de la escuela clásica no solo por las antes mencionadas, sino porque la escuela clásica representa la base del derecho penal y considero que debe estar presente mínimo en lo que cubre este artículo, que es androcidio y feminicidio, que es un tipo de homicidio, y no porque considere que las demás no aportan algo diferente, es más, las nutren más, pero siento que esta es la base. Muchas gracias. Bien, fíjate, Salvatore, está muy bien, pero yo te recomiendo ser más preciso al principio de la característica, de alguna de las características de la escuela clásica que tú la menciones. La escuela clásica se caracteriza por lo siguiente, o dentro de sus múltiples características, yo quiero resaltar la siguiente característica de la escuela clásica y mencionarla. Ajá. Esto lo encontramos o lo hemos advertido en el artículo fulano que consagra el androcidio y el feminicidio por las siguientes razones. ¿Me expliqué? Esas palabras te hacen falta. Toda la información que tienes ahí, reestructúrala en la forma que te he recomendado. Muchas gracias, profesor, me ayudó. Sin cambiar nada, ni es que tienes que traer nada de otra parte. Jugar sí, con lo mismo. ordenar un poco. Ordenar, exacto. Okay. Gracias. Ordenar. Eso tenía la duda ahí. Ordenar. A ver, jóvenes. ¿Quién más? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Esta era una oportunidad. Esto era una oportunidad para ustedes presentar sus trabajos. Y yo le voy a decir a Santo, a Carla, Nazaret y a Salvatore que les voy a colocar los 15 puntos de su primera sumativa. Sin embargo, ustedes tienen que adecuar los trabajos según las recomendaciones que yo les di y subirlo al blog de estudiantes el día 7 de mayo que yo les indiqué, pero tienen los 15 puntos. Miren, jóvenes, y si ustedes no lo ponen el 7, les bajo la nota. ¿Me expliqué? Miren, muchachos, uno no pierde oportunidades en la vida. Esto era para que hoy todos hubiesen presentado, porque usted no sabe qué puede pasar. Usted debe hacer sus cosas bien. Y mire lo que la profesora traía en mente. Pero si yo no veo el esfuerzo que usted hace, yo no puedo recompensar nada, porque ¿qué voy a recompensar si no hace el esfuerzo? Eso por una parte. Dos, miren, jóvenes, aquí apareciera que estuviéramos saliendo del COVID, pero todavía está. Y ahora andamos entrando en otras películas, que si hay azufre en el aire, que si está la cepa de yo no sé quién, y todo el mundo se está preparando para otra vez ir a la universidad y a las clases, y ya está todo el mundo en rumbas y en los centros comerciales viendo a ver si la Virgen le habla. Profesora, ¿qué tiene que ver esto con la clase penal? En que nosotros debemos estar siempre preparados por si acaso ocurre alguna eventualidad. Entonces, la profesora está hablando de las clases prácticas. Voy a presentar todo lo que la profesora me pida, porque yo no sé si después mañana se cae la señal, se caen las torres de las señales a nivel mundial y se fue la internet. O usted se enferma y no puede el día de la evaluación sumativa subir su evaluación sumativa. ¿Se fija? Y yo todo lo voy registrando en mis papeles, todo yo lo registro aquí. ¿Quién habló conmigo? ¿Quién me llamó? Todo eso yo lo registro.
Pero usted tiene que ir trabajando. Mire, yo sé que la situación a nivel de país y a nivel mundial, esto no es de Panamá nada más, a nivel mundial, está un poco complicada, está un poco compleja. Y que las personas están confrontando diferentes situaciones, todos nosotros. Sin embargo, eso no es excusa. Nosotros tenemos un compromiso que cumplir. Yo en formarlos a ustedes y ustedes en estudiar. Yo no concibo que hoy solamente 4 estudiantes tengan ese trabajo bien hecho. Bien hecho. Porque no es que, ay, profesora, yo escribí una línea y el esfuerzo no, yo no estoy calificando aquí esfuerzo. Esfuerzo no voy a... aquí me está diciendo Margarita quiere presentar. Muy bien, Margarita. 4, déjame poner tu cédula. 140, 241. Presenta, Margarita. Presenta, reina linda. Déjame ver si está para compartir. Profesora, lo que pasa es que como yo estoy entrando hoy, yo no estaba preparada y no. Ah, tú pones la próxima clase. Clase. No había leído Sí. bien. No había leído bien. Para sí, la profe. próxima clase. Profesora. Ajá. ¿Puedo presentar? Para que me diese la oportunidad el de artículo presentarla. y cómo es el parámetro. Bien, los parámetros es, tú vas a Sí. ir a mi sitio web www.doctorajuliasaenz.com. Te vas a www.doctorajuliasaenz.com. Y te vas a ir a la sección que dice artículos. Y dentro de artículos te vas a la parte de artículos del diario El Siglo y vas a buscar el artículo titulado Androcidio y Feminicidio. ¿Listo, Margarita? Durley, y después de Durley, Profesor, vamos profesora, a... perdone, Dime. me lo puede escribir porque no se escuchó muy bien, se escuchó interrumpido. Me lo puede escribir en el grupo para poder, porque se escuchó interrumpido la instrucción. Tú estás de Chiriquí, ¿verdad? Profesora. ¿Ah? A ver, Sí. mira, www. No, estoy aquí en la capital, pero no escuchando. doctorajuliasaenz.com. Y te vas al link artículos y dentro de este ubicas los artículos del diario El Siglo. Te vas al diario, o sea, en el link de ahí de la sección de artículos y buscas el artículo de androcidio y feminicidio. Ya te lo escribí, Margarita. A ver, Durley,
Pone Durley Sí, y vamos profesora. Ajá, sí. a concluir. A ver. Gracias, profesora. Está bien. Dale, mi amor. Voy, profe. Voy a compartir pantalla. Profesora, ¿ya se ve allá la pantalla o no? No, mi amor, todavía. Ok. No estamos viendo, Durley. Ya va, profe. Es que me sale que tengo que registrarme para compartir pantalla. No. Ya te tengo aquí. Se puede compartir cualquiera. Ahora sí, Ajá. profe. Ahora está la imagen de tu celular. Ajá. Ok. Ábrelo. Ajá. Bueno, yo el artículo 131 y el artículo 132, específicamente el 132 numeral 3, lo voy a relacionar con la escuela clásica, porque allí hablamos ya de un homicidio agravado, especialmente el androcidio. Y ya que este es un homicidio agravado, lo relaciono con la escuela clásica porque esta nos dice que esta básicamente nos dice que el derecho penal tiene como su principal objetivo lograr una justicia penal y retribuirla a cada quien según sus acciones. Entonces, el homicidio, por decirlo así, se está interrumpiendo con el bien jurídico más importante que es la vida. Entonces, la escuela clásica lo que busca es, básicamente, se enfoca en que, no sé si la palabra no va, es como retribuirle a cada quien según el comportamiento voluntario que tuvo. Entonces, porque vamos a decir que fue un homicidio doloso. Entonces, en ese caso, yo diría que está bien relacionarlo con la escuela clásica, ya que esta no habla en ningún momento de que el agente activo debe ser resocializado. Sin embargo, creo que en dados casos de homicidio, por decirlo así, si fuese culposo, me inclinaría más por la escuela positiva, porque esta sí habla de una resocialización, pero especialmente en el artículo 32, numeral 3, me inclino por la escuela clásica por las características de que hay que retribuirle a cada quien según sus acciones. Eso sería, profesora. Ajá. Yo te voy a hacer una recomendación. Tú debes reestructurar por completo este artículo, Durley. Es ser más específica. Ya, deja de compartir. Okay. Ajá, muy bien, muy bien. Recomendación. Ser más específica para tu análisis. Parte explicando en qué consiste la escuela clásica, pero busca las características que se adecúen específicamente a tu artículo y ya no menciones otra, aunque puedan estar presentes otras en el Código Penal. La escuela que tú vayas a mencionar
tienes que ubicar la característica allí. Si tú sientes que hay de la escuela clásica y positiva, entonces parte explicando cada una de ellas y sus características. La característica fulana la encuentro en el artículo por las siguientes razones. Me expliqué. Ahí tienes que, te recomiendo que cambies la redacción completa de ese artículo. ¿Ok? Listo, profe. Allí sí, como tienes que cambiar la redacción completa, reestructurarla, no te puedo aplicar lo mismo que le apliqué a tus compañeros, ¿ok? Bien, jóvenes. Si no hay más voluntarios, quedan 20 minutos de la clase que yo les voy a recomendar que trabaje el artículo. Vamos a suspender aquí. La próxima semana empezamos el módulo 2 y el día que tenemos una hora de clases, que es el martes, todavía yo voy a darles a ustedes clase práctica con respecto al artículo. Profesora, Ajá. disculpe, una pregunta basado en mi artículo de opinión. La referencia que me hizo es de solo cambiar lo que había hecho de la Declaración de los Derechos Humanos y ahondar más en las características de la escuela. O sea, lo demás... Exacto. Todo dejarlo. Lo único que tienes que quitar es Declaración de los Derechos Humanos. Ok, profesor. Todo lo demás está bien. Y ese espacio que queda, hablando folclóricamente, ese hueco, lo tapas con ahondar, explicar un poco más de esa característica de la escuela clásica. ¿Ok? Sí, profesora, muchas gracias. Bien, muchachos, entonces el martes, que es nuestra próxima clase, vamos a tener clase práctica de lo mismo. Espero que todos hayan hecho eso. No, esa participación de hoy de 5 estudiantes versus los más de 40 estudiantes que tengo no fue buena. Cuando digo no fue buena, no por lo que ellos pusieron que fue excelente, sino es que 5 versus 45 estudiantes. Y yo les voy a poner 0 si ustedes tienen eso malo. ¿Eh? ¿Me expliqué? Es un examen sencillito para que usted amarre sus primeros 15 puntos. No me gustó. Solo 5 estudiantes. No me gustó. Ustedes son más de 40. Tienen que ponerse las pilas. Yo sé, jóvenes, que la misma situación nos da cansancio. Aunque dormamos, amanecemos cansados, es por el mismo estrés que estamos viviendo. Pero hay que hacer el esfuerzo. Tú vas de primera la próxima clase, ¿oíste? Sí, si profe. Perfecto, te pongo lo del puntaje. Eso no quiere decir que no lo van a entregar el 7, ¿ah? Pues si no lo entregan el 7, les pongo 0. Bien, muchachos, los quiero. Dios los bendiga ricamente y aproveche los 20 minutos que faltan. Trabaje el material. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, Chao, profe. profe, que tenga buena semana. Bye. Profe, buenas